soy Mauricio José Schwartz y esto es ¿Qué fue eso? Un espacio para repasar y comentar algunas noticias de la semana que usted puede haber visto o no en los medios donde habitualmente se informa o le dicen que se informa. Si desea apoyar este espacio y todo lo que hacemos en este canal y en el nuevo canal Cosas que Sabemos, puede hacerlo con una aportación en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe. Empezamos. La app Estudio para hacer fuerte a China, lanzada por el Partido Comunista Chino, es hoy la más descargada de la tienda de aplicaciones de Apple en China, por encima de las aplicaciones sociales y de chat que en China sustituyen a Facebook, Twitter o WhatsApp. Recordemos que toda China y sus 1.400 millones de ciudadanos están rodeados por un sólido cortafuegos que impide que ningún ciudadano vea en Internet más que lo que el Partido Comunista y el gobierno consideran adecuado para la población. La app es una herramienta del tema propagandístico del gobierno y del Partido Comunista sobre cómo todos deben aplicar en todo momento el pensamiento del presidente Xi Jinping, inmersos en la doctrina política del líder y presidente vitalicio todos los días. Es, toda proporción guardada, el pequeño libro rojo del presidente Mao actualizado a la generación digital, que en China, al menos en la China urbana, es mayoritaria. Este año se espera que la mitad de la población china cuente con un smartphone. La app fue lanzada por el Departamento de Publicidad del Partido Comunista Chino en enero y funciona como una plataforma agregadora de noticias, cortos de video y documentos sobre la filosofía política del presidente Xi Jinping. Los usuarios deben dar sus números de teléfono y sus nombres reales y ganan puntos de estudio cuando inician sesión, cuando leen artículos, si hacen comentarios todos los días y participan en cuestionarios sobre las políticas del partido. Los cuadros del partido tienen la obligación de usar la app todos los días. A principios de esta semana se reveló que la app había sido desarrollada para el Partido Comunista por un oscuro equipo de proyectos especiales de la empresa Alibaba, un conglomerado multinacional de comercio electrónico entre empresas con importación y exportación, venta al por menor, internet y tecnología. Una especie de mezcla de Amazon, eBay, Google, YouTube y Facebook, todos metidos en uno, con valor de más de 500.000 millones de dólares. La revelación pone los reflectores sobre las relaciones entre el gobierno chino y las empresas más poderosas del país, asunto que preocupa no solo desde el punto de vista político, sino también a la comunidad financiera y a sus accionistas, ya que Alibaba cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. La vinculación de Alibaba con el Partido Comunista, al cual pertenece su millonario fundador Jack Ma, es mucho más estrecha de la que se permitiría a ninguna empresa de esa importancia en otros países y que ciertamente no tienen los enfrentados Donald Trump y el presidente de Amazon, Jeff Bezos. La semana pasada hablábamos de los últimos estertores de ISIS, ISIL o el Daesh, el Estado Islámico, en Bajús, Siria, batalla que en este momento está reducida a unas cuantas manzanas de la ciudad. El problema que se hizo evidente esta semana es el de los exmiembros de la organización de origen extranjero que lo dejaron todo para seguir el sueño del califato del Daesh de Abu Bakr al-Baghdadi y que ahora quieren volver a sus países. Algunos de ellos después de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad. Gran Bretaña anunció que le retiraba la nacionalidad a la novia del Daesh, Shamima Begum, quien expresó su deseo de volver al país después de haberse ido hace 4 años cuando tenía 15. Mientras que Estados Unidos rechazó la entrada al país de Hoda Muthana, quien en 2014 anunció en Twitter que iba a quemar su pasaporte estadounidense, pues ya no lo necesitaba. Parecería asunto de mero humanitarismo abrir la puerta a estas mujeres, pero no es tan sencillo. El problema que presentan los más de 41.000 ciudadanos europeos, estadounidenses y de otros países que se sumaron al sanguinario proyecto del califato es que muchos parecen mantener las creencias por las que abandonaron sus países. Una visión fundamentalista que justifica todo tipo de barbarie en nombre del califato, un desprecio notorio por la vida y un odio profundo a todo lo que sea haram o impuro según su versión del Islam, lo que incluye a todas las creencias distintas de su salafismo sunita. La pregunta es si resulta razonable acoger a quienes trabajarán en contra de las sociedades que los acojan con la misma frialdad con la que Shamima dice que las decapitaciones de británicos le parecen correctas porque el Islam las acepta, cosa que horroriza a las madres de periodistas como James Foley, una de las víctimas. El conflicto moral adicional, por supuesto, lo presentan los hijos de las novias del Daesh, que lo son también de sanguinarios combatientes fundamentalistas, pero que por supuesto no tienen culpa alguna y merecen la misma protección de la comunidad internacional que cualquier niño en lugares donde hay guerra. Cualquier solución será insatisfactoria. La más moral es recibir a los retornados, enjuiciarlos si hay crímenes de guerra, reeducarlos si no y albergar a sus hijos. Falta que esto lo acepten sociedades cuyos integrantes han sido víctimas de la ciega barbarie del califato.
A 82 días de haber asumido el poder, el gobierno mexicano ha enfrentado numerosas dificultades y desencuentros, incluso con sus votantes. Por ejemplo, los problemas de desabasto de combustible, una reforma legal que facilita enormemente que se dicte prisión preventiva sin derecho a fianza a acusados de delitos menores, privándolos del derecho a la presunción de inocencia, y la creación de una Guardia Nacional, un cuerpo paramilitar contra el cual se han pronunciado incluso las Naciones Unidas a través del representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Un punto de fricción que ha producido titulares todos los días de la última semana es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, máximo responsable de estas áreas en México. El nombramiento como su directora de la doctora en biología Elena Álvarez Bulla ya había sido rechazado por científicos, estudiantes y comunicadores, y personalmente aquí nos hicimos eco de ellos desde que se anunció en junio de 2018, recordando que la funcionaria ha hablado con frecuencia contra lo que llama ciencia occidental y en numerosas ocasiones ha falseado datos a fin de promover el rechazo a la biotecnología, lo cual no se considera propio de un científico. De entre los muchos nombramientos cuestionados, mencionemos el de la fugaz subdirectora de Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica, titulada en diseño de modas y sin ninguna experiencia en la muy especializada área que debía cubrir. El nombramiento se retiró en cuanto se hizo público, pero no ayudó que el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, negara que dicho nombramiento existía cuando ya se había filtrado el documento que lo confirmaba. A esto se añade una cascada de despidos y de renuncias bajo presión que han afectado a científicos de primer nivel que no comulgan con las creencias políticas y místicas de Álvarez Bulla. Lo que ha puesto en alerta a la comunidad científica y académica es la nueva ley propuesta para el CONACYT, que, según denuncia, anula a todas las organizaciones consultivas de análisis y de asesoría científica del país para concentrar la totalidad de la toma de decisiones de ciencia en cuanto a política y presupuestos en manos del CONACYT y de su directora. Según el galardonado genetista Alfredo Herrera Estrella, pareciera que se trata de empujar una ideología o una postura personal. Postura personal bien conocida en la visión repetida continuamente de la actual directora, en el sentido de que la ciencia debe ajustarse a ideas de partido gobernante y no desarrollarse en la libertad que necesita. Habrá que ver si el gobierno insiste en aprobar una ley y mantener un nombramiento que han concitado el rechazo casi unánime de la comunidad científica, o si opta por acusar a los investigadores mexicanos de corruptos, deshonestos y miembros de una mafia de privilegios, aunque resultará difícil convencer a la gente que alguien emprenda una carrera científica con objeto de enriquecerse, y más en un país de escasos ingresos y presupuestos nimios para la ciencia. Para eso se tiene la política. El jueves 21 de febrero, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio inauguró una reunión de 190 líderes de la Iglesia Católica provenientes de todo el mundo para abordar el problema de lo que la Iglesia llama eufemísticamente abuso sexual por parte del clero y que no son sino violaciones a menores de edad. Bergoglio aseguró que escucha el grito de los pequeños que piden justicia. Esto ocurre pocos días después del escándalo sobre abusos a monjas del que hablamos la semana pasada aquí y de otra revelación esta semana sobre los protocolos secretos que mantiene el Vaticano para los sacerdotes que, rompiendo su celibato o como producto de violaciones que cometen, procrean hijos. Los protocolos indican que los sacerdotes deben dejar los hábitos y dedicarse a su familia, pero la realidad es que esto no ocurre virtualmente nunca, dejando un rastro de hijos no reconocidos y abandonados por sus padres que representa una brutal irresponsabilidad, una más encubierta por el vasto poder de la Iglesia Católica. Se informa que lo que están analizando en la reunión convocada por Bergoglio es si los sacerdotes culpables de violación de niños deben ser expulsados de su parroquia o no, sin siquiera discutir lo que algunos exigen, que se les eche del sacerdocio automáticamente. Eso le parece exagerado al arzobispo Charles Scicluna, máximo investigador de delitos sexuales del Vaticano. En ningún momento se está considerando que la violación de un niño es un delito y que quien lo cometa debería ser juzgado por las autoridades civiles y, de ser hallado culpable, sometido a las mismas penas que cualquier otro delincuente. En pocas palabras, más allá de declaraciones para la prensa y contrición con el ceño fruncido, lo que están prometiendo la Iglesia y su emperador Francisco es más encubrimiento para los pederastas, que es una de las razones por las que tantos pederastas eligen el sacerdocio como forma de satisfacer sus criminales deseos. En ninguna otra profesión donde puedan entrar en contacto con sus víctimas tendrán tanta certeza de que no darán con sus huesos en la cárcel, y eso debería preocuparnos a todos. Porque no solo se trata de hacer justicia a las víctimas que ya existen, sino de evitar que el escenario se repita continuamente en todos los espacios de una iglesia cuya autoridad moral nunca ha sido demasiado sólida.
En su discurso anual del Estado de la Nación, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Rusia se verá forzada a crear y desplegar tipos de armas que se pueden utilizar no solo respecto de los territorios desde los cuales se origina la amenaza directa contra nosotros, sino también con respecto a los territorios donde están situados los centros de toma de decisiones. Hablaba de la guerra nuclear en Europa. Estas duras palabras se producen luego de que Donald Trump anunciara que su país abandonaba el 1 de febrero el Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio, lo cual fue valorado por expertos de todo el mundo como una invitación a reanudar la carrera armamentista de la Guerra Fría, algo que algunos llamaron un regalo para Putin, permitiéndole reanudar la amenaza nuclear contra los países de Europa. La idea de que esto era exactamente lo que quería el líder ruso se ve apoyada por el hecho de que en su bien escenificado discurso en ningún momento dado atacó a Trump, sino que sugirió que este está siendo utilizado por el Estado profundo, que en realidad controla a los Estados Unidos, una visión conspiranoica compartida por desequilibrados como Alex Jones, pero que también cree el propio presidente Trump. Es difícil comprender que Vladimir Putin, pese a tener todos los comportamientos de un dictador, es un líder amado y respetado por una ciudadanía acostumbrada a la adoración casi religiosa de sus gobernantes. Primero los zares, a los que se les atribuía una relación privilegiada con Dios y con Cristo. Luego, en la exaltación sucesiva de Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev, Yeltsin y desde 1999 Putin, que ha llegado a ser objeto de elogiosas canciones como esta de 2002. El líder ruso enfrenta problemas internos que han reducido su popularidad. El rechazo a su controvertida ley de pensiones, que aumenta la edad de jubilación de las mujeres de 55 a 60 años y de los hombres de 60 a 65 años, y la creciente pobreza del país, que podría alcanzar ya el 20% de la población, aunque Putin solo admite un 12% aproximadamente. Sin embargo, su caída de popularidad es del 75% en 2017 al 58% en 2019, una cifra que cualquier mandatario de los países desarrollados desearía tener, sobre todo Donald Trump, que tiene hoy una aprobación de alrededor del 40%. Putin sueña con recuperar el imperio de la Unión Soviética y hacerse con territorios que han sido tradicionalmente objeto del deseo ruso, especialmente Finlandia, lo cual exige el debilitamiento de la Unión Europea y de la OTAN. Putin puede pensar a largo plazo al tener prácticamente garantizado el poder de por vida, mientras que sus adversarios deben pensar en términos de 4 o 5 años y siempre más en modo electoral que en modo de proyectos perdurables. Hoy tenemos varios seguimientos que hacer de temas que hemos tocado en las semanas anteriores. Camino al Brexit, 3 parlamentarias conservadoras abandonaron su partido con una dura carta contra Theresa May expresando su desacuerdo con el manejo del Brexit y la dirección que ha tomado el partido. La parlamentaria Anna Soubry, desde hace 2 días miembro del grupo independiente, al haber salido del conservador, encendió un debate inesperado al declarar que consideraba que la única razón por la cual Theresa May persiste en su suicida posición es porque tiene algo personal en contra de la inmigración y los inmigrantes. Sin decirlo, sugirió que la primera ministra británica tiene motivaciones racistas como las que empujan a los más insistentes defensores del Brexit y a otros líderes de la internacional reaccionaria. Entre tanto, Donald Trump ha decidido declarar una falsa emergencia nacional en los Estados Unidos a fin de obtener los recursos que desea para el muro de la frontera sur, un muro que no servirá absolutamente para nada, pero que es una de las obsesiones del narcisista presidente y de su asesor Steve Bannon. De inmediato, 16 estados, entre ellos California, Colorado y Nuevo México, que son fronterizos con México, presentaron un desafío judicial a la emergencia nacional y el asunto se dirimirá en los tribunales a menos que el Senado estadounidense, controlado por los republicanos, decida al fin ponerle freno a Trump. Hoy se llevará a cabo o se está llevando a cabo un concierto en Venezuela con el pretexto de la ayuda humanitaria. Las posiciones polarizadas que se están tomando al respecto dependen, por desgracia, más de lealtades ideológicas que de preocupación genuina por el venezolano de a pie. Por mucho que se pueda admitir la buena voluntad entre quienes quieren enviar ayuda a un pueblo con hambre y sin asistencia médica y entre quienes temen, pese a no haber pruebas que puedan sostener la suposición, que la música es un pretexto para meter helicópteros Apache en el estuche de un contrabajo o que Juan Luis Guerra se va a convertir en Rambo,
Las posiciones enconadas son del todo despreciables. Es tan difícil pensar que alguien apoyara una intervención armada en Venezuela, especialmente la comunidad internacional, o que 3 millones de venezolanos se hayan ido de su país solo para fastidiar a Maduro o porque la CIA les paga, como es difícil pensar que a Maduro le interesa otra cosa que no sea su imagen y la abstracción de una revolución que se ha convertido en un desastre para quienes se suponía que serían sus beneficiarios. Cualquier posición medianamente moral exige que llegue a los venezolanos la ayuda que necesitan urgentemente sin condiciones políticas, y al mismo tiempo que esos venezolanos tengan la oportunidad de expresarse en unas elecciones limpias como no lo fueron bajo ningún concepto las de mayo de 2018 y elijan su futuro libremente, sin presiones externas ni de las fuerzas de seguridad del gobierno actual. Finalmente, la semana pasada dábamos cuenta de las protestas en Haití que se han intensificado, volviéndose además más violentas. La exigencia ahora es la renuncia directa del presidente Jovenel Moïse, esperando que un nuevo gobierno dé respuesta a las acusaciones de corrupción contra anteriores miembros del gobierno, pero sobre todo que controle la espiral inflacionaria que se ha desatado en el país más pobre de América Latina. Moïse ha prometido reformas que no parecen haber tenido demasiada credibilidad en una población enfurecida. Y para no terminar en una nota triste, algo del archivo Kafka. En muchos países, no en la Unión Europea, puede uno adquirir matrículas o placas para automóvil llamadas de vanidad, con su nombre o alguna frase o abreviatura que desee, pagándole un extra al gobierno. En Queensland, Australia, desde ahora las placas de vanidad podrán incluir los números y letras que uno desee, siempre sin ser ofensivos, claro, además de un emoji. La selección de emojis es limitada. Carcajada, guiño, gafas oscuras cool, ojos de corazón y la carita sonriente de toda la vida. Solo mensajes positivos que ya alguien conseguirá convertir en sarcasmo con el uso creativo de letras y números. Gracias por ver qué fue eso, un espacio que queremos que sirva para ampliar su visión del mundo y de la información que recibe, porque las cosas son más complejas de lo que nos dicen quienes quieren que pensemos el mundo en alto contraste. Si creen que esta tarea vale la pena, como las que hacemos en este canal y en Cosas que Sabemos, apóyenos en nuestras plataformas de crowdfunding, los enlaces están en los comentarios. El próximo viernes nos vemos en otro episodio que pregunta y trata de responder en parte qué fue eso. Muchas gracias.